Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y en este episodio vamos a estar hablando sobre algo en lo que estoy meditando porque pronto voy a predicar en mi iglesia. ¡Wow! Genial, increíble, Mario, felicidades. Y entonces voy a predicar sobre algo que vamos a escuchar en breve. Y ese algo me ha hecho pensar en ciertas cosas. Y además de eso, Abraham y yo hemos tenido un mes casi de vacaciones. Cuando volvamos a grabar juntos, van a saber qué fue lo que pasó. Pero mientras tanto, solo les diré que estábamos de vacaciones, básicamente. Así que, bueno, aquí vamos. Ok, oigan qué pasa. Yo voy a predicar. Y yo prefiero siempre predicar de un pasaje que me den. Por ejemplo, estamos predicando sobre el libro de Efesios, por decir algo. Ok. Mario, ahorita te toca el capítulo 3, dale para allá. O te toca la próxima sección que es del versículo tanto, el tanto, dale para allá. Y yo, nada, chill, agarro, me pongo a investigar, me pongo a leer, lo que sea. Eso me gusta. Pero en esta ocasión, casi me obligaron, porque son así. Es mentira. Me pidieron que en vez de ser parte de una serie, hiciera un tema libre, buscara un pasaje que se me pegara la gana, que yo sintiera que el Padre estaba hablando, y entonces ya lo eligiera. Okay. Para mí eso es muy difícil, pero bueno. Un pasaje que hace tiempo me ha parecido interesante, o ni siquiera un pasaje, es una frase que hay en la Biblia. En la historia de Moisés, ustedes saben, quizás no saben, pero ahora lo van a saber. Moisés es mi personaje favorito de la Biblia, porque Moisés es genial. Lo hemos dicho a cada rato eso, que Moisés es genial. Pero Moisés es genial por muchas razones. Principalmente porque él tenía una conexión con Dios que nadie tenía en ese momento. Y me imagino que si Moisés hubiera sido parte del Nuevo Testamento, él fuera quizá el más duro de los apóstoles o algo así, porque imagínense una persona que Dios le dijo, mira, yo te voy a enseñar mi cara. Mentira, no te puedo enseñar mi cara, porque si te enseño mi cara, te va a morir. Te voy a enseñar mi espalda, para que tú me veas. Y Moisés vio a Dios. Y eso es, wow, increíble. Aparte de que Moisés es descrito de muchas maneras maravillosas en la Biblia. Y quizás lo que más me resuena y lo que quiero comentar es que hay un momento cuando Moisés va a donde el faraón y se reúne con su hermano Aarón y todo eso. Dios le dice que Moisés iba a hablar por boca de Aarón y Aarón iba a decir todo lo que Moisés le dijera. Entonces Dios le dice, tú, Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. O sea, inicialmente el plan de Dios era que Dios es Dios y entonces Moisés iba a ser el profeta. Pero como Moisés tenía miedo y era un pariguayo, Dios le dijo, mira, está bien, tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tú. Y así fue. Al punto que cuando Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, porque el pueblo hizo el becerro de oro y fue idólatra y abandonó al Señor y todo eso, en ese momento Dios le dice a Moisés, tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. O sea, wow. Muchas veces yo lo digo así y la gente se molesta. No, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y la gente me corrige, no fue Moisés que sacó al pueblo de Egipto, fue Dios. Y sí, es verdad, fue Dios, pero fue a través de Moisés. Y Dios dice que fue Moisés. Porque adivinen qué, fue Moisés. Entonces, por ahí más o menos va lo que yo quiero, como la reflexión a la que estoy llegando, que voy a predicar algo que tiene que ver con eso. Hay un pasaje donde Jesús también dice algo sumamente controversial así. Él dice que Él y Dios son uno
y que Él es el Hijo de Dios. Y entonces los fariseos le dicen, ¿cómo tú te atreves, siendo hombre, igualarte a Dios? Y Jesús les cita el Salmo 82, creo que dice, él le dice, ¿no han leído las Escrituras? Ustedes son dioses. Así está la clara el versículo en el Salmo, dice, ustedes son dioses. Y entonces él le dice, si el salmista dijo, y Dios, porque es Dios que está hablando en el Salmo, si Dios dijo, ustedes son dioses, ¿cuál es el problema con que yo diga que yo soy el Hijo de Dios? Yo soy Dios. Obviamente Jesús estaba como redirigiendo la atención de lo que él estaba diciendo y estaba siendo un poco astuto con sus palabras. Pero él utilizó ese versículo para decir que en la Biblia ya hay un precedente de igualar al ser humano al estatus de Dios. Y es Dios que lo hace. Y eso está bien. Y entonces eso no debería escandalizar a las personas cuando Jesús mismo se iguala a Dios. Entonces, voy a lo de Moisés. Cuando alguien dice, ¿quién fue que sacó el pueblo de Egipto? Moisés. No, fue Dios. Es como que tú estás igualando a Moisés con Dios. Bueno, adivina qué. Dios se igualó con Moisés. Él mismo, él lo dijo. Tú vas a ser Dios. Entonces, si a Dios no le molesta igualarse con nosotros, ¿cuál sería el problema con nosotros igualarnos con Dios? El problema es que la gente por lo regular se iguala a Dios. Y bueno, en ese mismo Salmo, el Salmo 82, esto me está sirviendo muchísimo, señores, para yo ver cómo que va a predicar. En el Salmo 82, Dios le dice a los líderes políticos de la época, reyes, príncipes, jueces de Israel, el contexto todavía yo no lo tengo 100% claro, si era al pueblo de Israel, que él estaba hablando, como a los reyes y gobernantes de Israel, o si era a los gobernantes de las naciones, o si era a los gobernantes espirituales que están en el cielo, ¿verdad? Pero en el Salmo 82, Dios está hablándole a gobernantes. Eso es lo importante. Que yo entiendo que deben ser humanos porque él le dice que ellos son Dios y Jesús lo utiliza para hablar de seres humanos. Parece que son seres humanos. Pero él le dice, ustedes creen que son Dios, pero ustedes van a morir como cualquier mortal. Ustedes creen que ustedes son especiales, pero yo los voy a juzgar como a cualquiera. Y entonces ahí está el versículo célebre, ustedes son dioses. Pero es interesante que hay dos formas de igualarse a Dios. Está la forma que es la que todo el mundo le tiene miedo, que cuando uno se exalta a uno mismo y con orgullo uno cree que uno está en control de las cosas. Y, por ejemplo, yo he estado un poco agobiado y ansioso porque no sé cómo manejar las finanzas de mi familia. O sea, yo las manejo, obviamente, pero como que últimamente estoy en ciertas encrucijadas. Y eso me crea ansiedad. Me imagino que muchos otros hombres o mujeres que manejan las finanzas de su casa se han sentido así en algún momento, se sienten así a cada rato, porque tener una casa, una familia y un hijo, eso es un estrés continuo, sobre todo en el aspecto económico. Hay una cualidad de creerse Dios, de que genera ansiedad, de que tú tienes que dominarlo todo, tienes que controlarlo todo, tienes que hacerlo todo bien, porque yo soy el que mando aquí. Todo tiene que estar como yo quiero, tengo que tener una proyección y todo tiene que salir como yo estoy planificando que debe de ser. Y eso no está bien. Alguien me hace daño, me ofende de alguna forma u otra y entonces mi orgullo se hiere. Eso no puede ser, porque yo soy más que tú. Ahí, o bueno, un gobernante abusa de su poder, abusa de las personas. ¿Por qué? Porque se cree más, porque se cree Dios. Ahí ser igual a Dios es malo. Pero ser igual a Dios como Moisés era igual a Dios es bueno. Ser igual a Dios como Jesús era igual a Dios es bueno. Y, sorpresa, hay más, igualarse a Dios. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Ser igual a Jesús o a Dios, como Pablo era igual a Dios,
está bien. Que sanaban gente, que tenían un carácter, un fruto del Espíritu evidente en sus vidas. Esa gente estaban bien. Entonces, a la conclusión a la que yo estoy llegando es que yo pienso, y hoy mismo me pasó, yo estaba en el parque con Nicolás y tuve una tentación ahí, a pecar, el pecado, guau. Eh, y yo pensé, cónchale, si yo fuera Dios, ¿qué yo haría? No, yo soy Dios. ¿Qué yo tengo que hacer? Y es muy similar al famoso ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ah, Jesús haría tal cosa, Jesús no mentiría, Jesús, qué sé yo. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Yo siento que la diferencia es que nosotros hemos logrado bajar a Jesús de su estado de deidad. Porque él mismo se bajó de su estado de deidad. Él mismo se volvió un hombre. Entonces ya, él es un poquito más como alcanzable. Pero como sea, cuando pensamos en qué haría Jesús, siempre es qué acción Jesús ejecutaría. Y lo que yo estoy pensando es... wow, estos motores, man. Estos motores. ¿Qué es lo que se creen los motores? Yo ando en motor, pero esos motores son unos... Lo que yo estoy pensando no es qué acción ejecutaría Dios en X momento, que también es parte de eso de qué haría Jesús. Es más, qué pensamiento, qué conducta, como qué estado de ánimo, qué presencia emanaría de Dios si Dios estuviera en esta situación en la que yo estoy ahora mismo. Lo estoy pensando mucho. Ustedes saben que hace un tiempo estábamos hablando de que yo estoy como autoevaluándome y sigo autoevaluándome y sigo intentando mejorar, sigo intentando cambiar ciertas cosas sobre mi forma de ser. Y una de ellas tiene que ver con mi prudencia y cómo yo reacciono, respondo a las cosas, que a veces soy muy impulsivo o, peor, con premeditación y alevosía, hago cosas que son un poquito controversiales. Y si se acuerdan en ese momento, en esos episodios, si no lo pueden escuchar por ahí, todos se llaman Mario, creo. No, mentira. Pero empiezan desde Mario no sé qué. Bueno, el punto es que... ¿Cuál era el punto? El punto es que hay veces que yo pienso que Jesús era una persona... No que yo pienso, Jesús era una persona controversial. Pero no siempre él era controversial. Había veces que Jesús era sumamente afable. Había veces que Jesús era muy sumiso. Había veces que Jesús era aparentemente rebelde. Había veces que Jesús era controversial, pero había veces que Jesús era cortado por la norma perfectamente. Entonces, es como siempre que yo estoy viviendo, lo que sea que esté pasando a mi alrededor, siento que debo de preguntármelo así. Si yo fuera Dios, ¿cómo yo tendría que actuar? ¿Cómo yo actuaría? Y en parte lo que como la conclusión a la que yo quiero llevar en mi prédica, es que en su momento Moisés era Dios porque él era el vínculo con Dios. Dios, el pueblo de Israel no podía ver a Dios. Ellos, de hecho, pudieron haberlo visto, pero tuvieron miedo y prefirieron quedarse abajo de la montaña y no subir, aunque Dios los invitó. Ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, sube tú y después tú no cuentas. Bien, entonces ellos perdieron su oportunidad de estar en esa proximidad con Dios. Entonces Moisés se convirtió en ese vínculo, en ese vicario, en el puente de Dios y los hombres. Y el pasaje de mi prédica es cuando Moisés baja con los 10 mandamientos. Dice la Biblia que su rostro brillaba y la gente le tenía miedo porque su rostro brillaba y le ponían una tela para cubrirlo. Y entonces él se cubría, iba después, hablaba con Dios y después bajaba y se cubría otra vez y entonces la gente no veía su rostro brillando porque le tenían miedo.
Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Ellos le tienen miedo a Dios. Entonces Moisés era literalmente, no literalmente, pero literariamente, en lo que está escrito, él está como, lo están igualando a Dios y el pueblo tiene la misma reacción que con Dios. Y así pasa con Jesús. La gente no puede ver a Dios, pero ¿qué dice? Es Juan que lo dice. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo lo ha dado a conocer. El que ha visto al unigénito del Padre ha visto a Dios. Tú y yo no podemos ver a Dios, imposible, Dios no tiene cuerpo. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces Él es el puente que nos permite ver a Dios. Pero Jesús ya no está aquí. Y entonces, ¿qué es lo más cercano a Jesús? Después, ya no, Moisés no está aquí. Llegó alguien mejor que Moisés, que es Jesús. Pero Jesús se fue. ¿Quién queda? Oh, queda la iglesia. Quedamos nosotros. Entonces era Pablo. Pablo dice, él era un imitador de Jesús. O por ejemplo, Esteban tenía el rostro como el de un ángel. La gente lo veía y decía, mira, aquí este tipo se murió enfrente de ellos, pero como un ángel de Dios, brillando su rostro como el de Moisés. Entonces, mejor aún, tenemos el Espíritu Santo adentro. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Wow. Entonces, Moisés era Dios. Se murió Moisés. Llegó Jesús. Jesús es Dios. Se fue Jesús. Está la iglesia, tenemos el Espíritu Santo adentro que tenemos a Dios adentro. Entonces, si yo tengo a Dios adentro, Dios tiene que salir de mí. Así que siento que tengo todo el permiso teológico del mundo entero de decir, yo soy Dios. Y eso me da un aire de grandeza y de ostentosidad. Eso es lo que el pecado quisiera. Pero lo que tiene que darme eso es un temor y un temblor. Pánico. Porque yo estoy llevando sobre mí el nombre de Dios. Y yo tengo dentro de mí a Dios. Y entonces, ¿cuántas veces yo no lo imito? ¿Y cuántas veces yo no lo reflejo? ¿Cuántas veces yo voy a la montaña como Moisés, estoy con Dios y cuando bajo, mi rostro no brilla? Entonces, hay que recordarlo. Yo soy Dios. Yo creo que tenemos que recordar eso. Si recordáramos que somos Dios, que en este mundo ahora mismo no hay otra forma en la cual la gente va a conocer a Dios. Nosotros, los cristianos promedio, somos los que damos a conocer a Dios. Entonces, si yo lo doy a conocer apropiadamente, si yo soy Dios para las personas, entonces ellos van a conocer a Dios. Y si no lo soy, pues entonces o no van a conocer a nadie, o van a conocer a un Dios equivocado, que nadie quiere eso. Así que esa es mi reflexión de la prédica que voy a tener en pocas semanas en mi iglesia. Gracias por ayudarme a pensar al respecto y a mover mis ideas. Me ayuda bastante. La semana que viene vamos a empezar, señores. Queremos empezar a hablar de la comunidad LGBTQ. ¡Wow! Así que quédense al tanto ahí. Vamos a seguir hablando del catecismo católico. No se crean que hemos olvidado de eso. Pero vamos a tener quizá uno de episodios. Quizá lo intercalemos un poquito sobre lo LGBT. Porque siempre hemos querido hablar de ese tema y nunca lo hemos hecho porque es comercial. Pero vamos a ver. Así que, señores, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que hacemos este podcast porque estamos convencidos de que no hay que ser un erudito, un teólogo, pastor, ni nada por el estilo para hablar de la Biblia, saber de la Biblia y tener conversaciones con otras personas que motiven el crecimiento mutuo y la edificación. Los cristianos promedio también podemos hacerlo. Así que si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y a tener esta clase de conversaciones con otras personas sobre este tema o cualquier otro tema para que practiquen lo que los cristianos promedio debemos estar haciendo todo el tiempo. Y bueno, gracias por hacer nuestro podcast parte de su rutina semanal, aunque tenemos un mes que no subimos nada prácticamente. Pero ya se van a acabar las vacaciones, así que seguimos para adelante. Y nada, gracias. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o de Patreon.
Gracias a nuestros patrons que hacen que este podcast se mantenga a flote, aunque no lo merecemos. Y será hasta la próxima semana, donde vamos a hablar sobre si se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo. Hasta luego.